También saludamos a todos los hermanos que están allí a través de las redes sociales, contarles que la radio no pudimos sacarla al aire nuevamente hoy día. Hoy día pude subir allí al cerro, pero en realidad fue muy difícil hacerlo. Amén, no está apto para poder subir, pero pudimos llegar a la planta, amén. Y resulta que no hay luz, está todo caído allá, el sistema, los tendidos eléctricos, postes quebrados, así es que, y está todo en el suelo, muchos árboles en el suelo, en el camino. Así es que yo creo que a lo mejor se va a tardar esto quizás un par de días más, ya, pero ya salimos de un poco de la incertidumbre de cómo estaba la situación arriba, porque no sabíamos si podían estar las antenas, a lo mejor habían caído de la torre. Son antenas tremendas, son súper grandes, ya que están en una torre, están los enlaces, pero gracias a Dios no pasó nada de eso. De hecho hay algo, están un poco viradas las antenas, pero no cayeron, y eso es bueno porque de verdad que si cayeran no significa un costo monetario muy alto. Así que gracias a Dios por eso, pero lo demás, están todas las plantas, todas las antenas arriba sin luz, solo las empresas grandes no jueguen con ese cosito porque se escucha bien y de repente algo pasa. Ya, dejen ahí el micrófono tranquilito, por favor. Y resulta que todas las empresas grandes ya pueden funcionar porque tienen unos generadores tremendos, de verdad que aunque se los quisieran llevar no pueden porque solo le levantan grúa, tremendo grande. Pero son 2 o 3 empresas de telefónica, los militares, los carabineros también arriba que tienen aquello, pero lo demás está todo en el suelo. De verdad que eso es un campo lleno de pura leña, literalmente. Así que vamos, por eso les informamos, les contamos a los hermanos que pueden descargar la aplicación a través del Play Store, ya, del Google Play, la aplicación de la radio, porque la radio online está al aire, porque esa la sacamos de acá a través del internet, de acá de los estudios. Pero la señal FM, la que está en el cerro, es la que no se escucha de momento. Y vamos a tener que ver, yo creo, unos días, a ver cuándo Frontel, porque hay un trabajo para hacer ahí. Hay que despejar para que suban los camiones a reparar y meterse entre medio del cerro, a volver a reponer los tendidos, colocar postes, porque no solo se cortaron los cables, sino que también lo que pasa es que los mismos árboles cayeron encima de los postes y los partieron, o sea, están en el suelo. Es un desastre lo que hay arriba por causa del temporal. Así es que eso, le contamos a los hermanos que puedan comunicarse por ahí o sintonizarlo, sintonizar los cultos, los programas en la mañana. Vamos a estar dando la información para que descarguen por mientras la aplicación y puedan escuchar la radio, la misma transmisión que tenemos en la radio, pero a través de su teléfono, a través de la aplicación. Ya la señal FM va a estar abajo, yo creo, unos días. Mañana ya no tiene sentido que yo vaya para arriba, porque tengo que monitorear desde acá abajo, sí, cómo está el asunto arriba, ya, y así poder ya, yo creo que el viernes con la ayuda del Señor o el sábado poder volver a subir y ver qué es lo que sucede. Ahora estamos dependiendo de Frontel, de que se limpie todo eso y puedan restablecer el suministro eléctrico. Así que por eso la radio Corporación de Victoria 105.5 está abajo, ¿ya? Para que ustedes sepan. Bien, mire, dicho eso, quiero poder compartir esta palabra, donde muchas veces usted y yo caminamos con Dios. Ya tenemos una vida con Él, conocemos de sus promesas, pero muchas veces también poco a poco nos vamos alejando de Dios. Ya dejamos de buscar. ¿Cómo nos alejamos? Dejamos de buscarlo, dejamos de ser fieles con Él hasta que perdemos nuestra identidad como hijos de Dios. Ya olvidamos también sus promesas y con el tiempo, ¿qué es lo que nos sucede? Con el tiempo estamos viviendo en un lugar diferente al que Dios tiene y al que Dios quiere para nosotros. Amén. Al alejarnos de Dios, nosotros empezamos a perder nuestra identidad como hijos de Dios. Amén. Usted dirá, pero pastor, yo no la pierdo, sigo siendo hijo de Dios. Para usted y yo no perder nuestra identidad, necesitamos tener una relación con Él. Por eso la Biblia dice que los que le buscan, los que le adoran, ¿cómo deben hacerlo? En espíritu y en verdad, o sea, a través de una relación continua e íntima con Él. ¿Ya? Por eso le decía yo, con el tiempo estamos viviendo en lugares diferentes al lugar que Dios tiene y al lugar que Dios quiere para nosotros. Y luego nos preguntamos muchas veces el por qué nosotros estamos así, el por qué también nos sentimos tan lejos de Dios. Y la respuesta a eso es muy simple, y es porque olvidamos buscarlo. Escuche bien, es porque olvidamos buscar de Dios. Cuando nos olvidamos buscar de Dios, empezamos de a poco a perder la identidad. Sí, por eso después nos sentimos como lejos. ¿Le ha pasado a ustedes?
que muchas veces usted se deja de relacionar con una familia. Puede ser inclusive con algún familiar. Usted se dejó de relacionar un buen tiempo con él y cuando usted llega a la casa de ellos, se siente como dicen por ahí, como pollito en corral ajeno. ¿No le ha pasado eso? Que se siente, aunque sea su familiar, pero como lleva mucho tiempo sin relacionarse con él, se siente como extraño. Es como que no se siente en confianza, quizás como puede tenerla con otro que se relaciona más, aunque quizás la otra persona con la que se relaciona a lo mejor no sea alguien tan cercano. Pero muchas veces usted tiene más confianza con él. ¿Por qué? Porque se relaciona más con él. Por eso usted llega a la casa, se siente como en casa, se siente más en confianza. Pero muchas veces hay gente más cercana a nosotros, con la cual nosotros no nos relacionamos y cuando nos relacionamos nos sentimos como extraños. Estamos como así, como que no nos movemos, no hacemos nada si no nos dicen. Y eso es porque no nos relacionamos con ellos. Así también sucede con el Señor. Perdemos nuestra identidad. Es como esa persona que no se relaciona con esa familia. Es como son familia, hay un apellido de por medio, 2 apellidos quizás, hay confianza, pero no, están los apellidos, está todo el parentesco, la parte sanguínea, pero como que no funciona, es como que somos distantes, como que pareciera que no nos conocieran. Se siente extraño uno. Y eso nos pasa a nosotros cuando nos apartamos o dejamos nosotros de relacionarnos con Dios, ¿ya? Por eso le decía yo que muchas veces nos sentimos así como lejos de Dios, ¿ya? ¿Y por qué muchas veces nos preguntamos nosotros? Y le decía que la respuesta es simple y es porque olvidamos buscar de Dios. Es porque olvidamos buscar de lo que necesitamos de parte de Dios. Sí, es porque nos fuimos apartando, es porque nos alejamos de su palabra para luego asumir una nueva identidad. Usted dice, pero ¿cómo asumir? ¿Cómo eso, pastor? ¿Cómo asumir una nueva identidad? Muchas veces empezamos a vivir como el mundo. Escuche bien, empezamos a vivir como el mundo. Y cuando usted empieza a vivir con el mundo, está asumiendo otra identidad, porque usted ya fue sacado de ahí, para ahora vivir una identidad en Cristo, para pasar a ser hijo de Dios, para pasar a tener, escúcheme bien, una identidad, una herencia, un lugar en la mesa, ¿sí? Para pasar a tener una posición. Dios nos sacó de donde estábamos muertos en delitos y pecados para darnos una identidad. Escúcheme, para adoptarnos, dice la Biblia, como hijos de Dios. Sí, cuando alguien adopta a alguien como un hijo de Dios, ¿qué es lo que recibe el adoptado? Una identidad, pues. Claro, una identidad, un apellido. Escúcheme bien, recibe una posición en la casa, una herencia, ¿sí? Por ser adoptado, una herencia y una posición también en la mesa, en la casa. Eso mismo hizo Dios con nosotros, ¿ya? Pero ¿por qué nosotros nos sentimos así? ¿Por qué nos cuesta? ¿Por qué nos alejamos? Es porque nos fuimos apartando, porque nos alejamos de su palabra para luego asumir, le decía yo, esa nueva identidad. Es porque nos apartamos de Dios, es porque nos alejamos de su palabra y empezamos a caminar lejos de Dios y de lo que Dios nos enseña en su palabra a nosotros. Y el día de hoy quiero hablarle un poco más de esto. Por ejemplo, todos sabemos que el primer hombre llamado Adán, la Biblia dice que fue creado a imagen y semejanza de Dios, ¿o no? Sí, eso dice la Escritura, que el primer hombre, el llamado Adán, fue creado a imagen y semejanza de Dios. Él era hijo de Dios. Escucha bien, fue creado por Dios. Él era hijo de Dios. Su verdadera identidad era como ser espiritual. La verdadera identidad de Adán era como ser espiritual. Por eso él no iba a morir nunca en ese huerto. ¿Sí? Él iba a tener algo eterno. Por eso Dios lo tuvo que sacar, porque el hombre cayó, pecó. Ya, pero fue creado a imagen y semejanza de Dios. Él era hijo de Dios. Su verdadera identidad era como ser espiritual. Su verdadera identidad era como hijo de Dios. Pero Adán fue engañado y desobedeció a Dios, dice la Biblia también. Ya, Génesis 1:27 dice que Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Es decir, que la identidad que Dios puso en el hombre vino desde lo espiritual. Escúcheme bien. Que la identidad que Dios puso en el hombre, como Dios los creó, vino desde lo espiritual. ¿Ya? Vino desde lo espiritual. La Biblia dice que Dios es espíritu. Ya, vino desde lo espiritual. Vino tanto en el hombre como en la mujer y eso no se puede alterar. Escuche eso. Eso no se puede cambiar. Escuche lo que dice Génesis 1:27. Dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen,
A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. ¿Ya? Dice claramente, y creó Dios al hombre a su imagen. Y Dios es espíritu. Entonces la identidad que Dios le da a su creación, a Adán, al hombre, es la de él. ¿Sí? Es la de él. Una identidad espiritual. ¿Ya? Por eso usted y yo somos seres espirituales que tenemos un cuerpo. Escuche, tenemos espíritu, tenemos alma y vivimos en un cuerpo. Pero nuestra identidad como hijos de Dios es espiritual. Por eso Dios busca que usted y yo nos acerquemos a Él en espíritu y en verdad. Porque Él es espíritu. ¿Sí? Y Él busca que el que le adore, lo adore de esa manera. Se acerca a Él de esa forma. ¿Ya? Pero le repito, el hombre fue engañado, el hombre le desobedeció a Dios, por lo cual el hombre perdió su identidad. ¿Sí? El hombre cuando pierde su identidad, pierde su conexión con Dios. ¿Ya? Perdió su conexión con Dios. Y desde allí en adelante, todos los seres humanos empezamos a vivir bajo la pérdida de nuestra verdadera identidad espiritual hasta que Cristo vino. ¿Ya? Porque Él vino a restablecer, a volver todas las cosas a su normalidad. ¿Sí? Por eso cuando se habla del segundo Adán, es Cristo. Ya hasta que Cristo vino no antes de eso no se restableció la identidad del hombre. ¿Sí? Sino hasta que Cristo vino. ¿Ya? Y es la pérdida de la identidad espiritual lo que ha llevado al hombre a este mundo, lo que ha llevado al hombre y a este mundo a su perdición. El mundo, ¿por qué está como está? Porque perdió su identidad. Vive conforme a sus designios y no conforme a los designios de Dios. Por eso el hombre y el mundo van en decadencia. Se da cuenta que nosotros nos transformamos en nuestro propio depredador. Porque el hombre perdió el sentido del por qué fue creado y el para qué fue creado. ¿Ya? Por eso en el libro de Romanos, escuche bien, hay un texto muy duro allí. Hay un texto muy fuerte quizás para esta época, o para mucha gente quizás en este tiempo. Un texto duro, pero que es una gran verdad. ¿Sabe por qué? Porque viene de la palabra de Dios. Viene de lo que está escrito para nosotros, para enseñanza nuestra. Ahí dice o da a entender que por causa del hombre perder su identidad, que por causa del hombre apartarse de Dios, el mundo entró en una decadencia. Y una decadencia tal que perdió los valores, que perdió los principios. Mire, escuche lo que dice Romanos capítulo 1, verso 21 al 25. Estoy hablando de que Dios nos creó a imagen y semejanza. Por eso usted y yo no podemos apartarnos de Dios ni de su palabra, porque empezamos a perder nuestra identidad. Y el enemigo empieza a engañar nuestras mentes. Y al engañar nuestras mentes, hermano, empezamos a actuar, escúcheme bien, de forma equívoca. Empezamos a actuar de una forma que Dios no quiere y para lo cual Dios nunca tampoco nos creó. Dice la Biblia que Dios creó al hombre y a la mujer, ¿cierto que sí? Pero el enemigo nos engaña y empezamos a actuar de una manera que no corresponde. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ¿sí? Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, en lo que pensaban. Escucha bien. Habiendo conocido a Dios, no glorificaron a Dios, no lo miraron a Él como su creador. ¿Ya? Sino que dice, ni le dieron gracias, por eso no lo miraron a Él como su creador. Ni le dieron gracias, está hablando del hombre, de la mujer, ¿sí? Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, en cómo ellos pensaban. ¿Ya? Dice, y su necio corazón fue entenebrecido. Verso 22. Dice, profesaron ser sabios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos se hicieron sabios en su razonamiento. Profesaron ser sabios. Dice, profesando ser sabios, se hicieron. Nadie los hizo necios, se hicieron ellos mismos necios. Escuche bien, por el cómo pensaban.
¿sí? Por el cómo pensaban. 23. Dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre como corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. 24. Por lo cual también Dios, dice, por haber hecho eso, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Ya? 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Dice, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Honrando y dando culto a sus cuerpos, a lo que Dios creó antes que aquel que los creó. ¿Ya? Dice, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Vamos a quedar ahí por mientras. Dice que por causa de apartarse de Dios, fueron entregados a apetitos desordenados. Por eso cuando el hombre se aparta de Dios, la mujer se aparta de Dios, ¿ya? El hombre, escúcheme bien, empieza a caminar en lo natural y no en su verdadera identidad, en lo espiritual, ¿sí? En lo espiritual. Por eso usted tiene que entender que usted y yo, primero somos espíritu, y como espíritu fuimos creados para la alabanza, la gloria y la honra a Dios. ¿Ya? Para eso fuimos creados. ¿Por qué nosotros caemos en tantas cosas en nuestra vida? ¿Por qué muchas veces nosotros hacemos tantas cosas que desagradan a Dios? O que de alguna forma la Biblia nos enseña que Dios no nos creó para eso. Porque nos apartamos de la comunión, de la relación con nuestro Creador. Y el hombre, al apartarse de su Creador, empieza a caminar en una naturaleza caída y no en aquella que Cristo vino a restaurar. Ya empieza a caminar bajo su pensamiento, bajo su razonamiento, y el enemigo, esto es lo que hace, cambia la verdad de Dios por una mentira de él. ¿Sí? Cambia la verdad de Dios por una mentira de él. Por eso hoy día hay gente que se cree esto, que se cree esto otro, que piensa así, que vive así, yo nací así, yo soy así. ¿Me entiende? Porque el enemigo les cambió la verdad por una mentira. ¿Por qué? Porque se hicieron sabios en su propio pensamiento, leíamos, ¿cierto que sí? Por lo cual desecharon, al hacerse sabios se hicieron necios, dice la Biblia. Porque desecharon a su Creador por lo creado. ¿Sí? Desecharon, alabaron lo creado y no al Creador. ¿Sí? No a quien que los creó. Escuche bien. Por eso, por esa causa, por causa de apartarse de Dios, por eso no podemos apartarnos de Dios. Porque desde el momento que usted y yo nos apartamos de Dios, el diablo aprovecha, escúcheme, ese distanciamiento para colocar una mentira en nosotros. Para colocar una mentira en nosotros. Por eso hoy día hay gente alimentando una mentira. ¿Por qué? Porque el corazón dice que fue oscurecido, entenebrecido, para que no le resplandezca la luz de Cristo. ¿Sí? Porque cuando usted y yo recibimos a Cristo, es ahí que usted y yo recibimos una identidad. Por eso usted se da cuenta y dice, hoy de verdad, oiga, pero qué hermoso, qué bien me siento pensar que antes mi vida la viví así, pero ahora la vivo de forma diferente porque algo le trajo claridad a usted. Y lo que le trajo claridad fue la vida de Cristo. Fue la vida, escúcheme bien, fue la vida de Cristo. ¿Por qué le trajo claridad? Porque le trajo el verdadero sentido por el cual Dios a usted y a mí nos creó. Aquí dice que por causa de apartarse de Dios fueron entregados ¿a qué cosa? A apetitos desordenados, a apetitos deshonestos, que por causa de apartarse de Dios fueron entregados a pasiones vergonzosas, dice la Biblia. Ahora, ¿cuáles fueron esas pasiones vergonzosas? Verso 26 al 28. Dice, por esto, ¿por qué? Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y ahora dice, ¿por qué? Dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Escuche bien. 27. De igual modo también los hombres. Dice, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros,
cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Ya? 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, mire qué importante eso, por eso qué importante es que usted tenga en cuenta a Dios. Porque si no, el diablo de usted hace una mentira. Cuando usted y yo no tenemos en cuenta a Dios, el enemigo nos hace sentirnos como una langosta, nos hace sentirnos así, ¿se acuerda el pueblo de Israel cuando viene de reconocer la tierra? 10 de los espías no tuvieron en cuenta lo que Dios les dijo. Vayan y reconozcan y traigan el fruto, lo que produce la tierra y lo bueno en la tierra, sino que trajeron otro pensamiento conforme a lo que ellos pensaban, creían. Y llegaron y en vez de dar gloria a Dios por lo que ya Dios por la fe le entregaba a ellos, pues ya le había dado la tierra a su antepasado. Ellos llegaron diciendo no se puede, el gigante, nosotros parecemos langosta delante de ellos. Y hay cuánta gente que dice no, yo soy pollo, yo soy esto, yo soy esto. ¿Por qué? Porque no toman en cuenta a Dios. Y cuando no tomamos en cuenta a Dios, a nuestro Creador, escúcheme, empezamos a apartarnos de Él, empezamos a caminar en una identidad equivocada y Dios nos tiene que soltar. Escúcheme bien, nos tiene que soltar por causa de que le damos más valor a lo que nosotros queremos, anhelamos, deseamos, hacemos, que a aquel que nos creó. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no dice que Dios no los aprobó, ellos no aprobaron mirar a Dios, tener en cuenta a Dios, mirar el por qué, el para qué Dios los creó, dice la Biblia. Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Sí? ¿Para qué cosa? Para hacer cosas que no convienen. ¿Sí? Aquí dice que literalmente da a entender que la gente estaba llena de pecado. ¿Ya? Y que la gente solamente quería hacer el mal y que por esa causa y que por causa de eso Dios los entregó a pasiones desordenadas. Dios los entregó o Dios dejó que ellos siguieran cometiendo esos pecados sexuales. Acuérdense que el hombre había cambiado su uso, la mujer también, de alguna forma, la mujer estaba con la mujer y el hombre con el hombre. Es lo que vemos hoy día que está muy de moda. Yo le decía a la pastora el otro día, este era algo que iba a hablar el otro día, que nos encontramos allí dos jovencitas, 12, 13 años, y de verdad que eso a uno lo golpea. Porque uno sabe lo que hay ahí. Uno dice, pero ¿por qué así? ¿Por qué eso? ¿Sabe por qué? Porque hay una generación, escúcheme bien, hay una generación que el enemigo vino a engañar. No es algo con lo que se nace, sino que hay una moda. Sí, hay una moda que hoy día ya da lo mismo. Si él lo hace, yo también lo hago. Y el enemigo, ¿qué es lo que empieza? Empieza a engañar nuestra mente porque el no acercarnos a Dios nos hace caminar fuera de la identidad, la verdadera identidad que Él nos dio. ¿Sí? El no acercarnos a Dios, el no buscar a Dios nos hace caminar en una mentira. Por eso nosotros no podemos entender, las personas no hayan malo lo que hacen, sino que lo hayan natural. ¿Por qué? Porque ya hay una mente reprobada, porque queriendo hacerse sabios en lo que ellos pensaban, se hicieron necios al final. Dios los entregó a pasiones desordenadas, dice la Biblia. Dios los entregó a que siguieran cometiendo pecados sexuales y deshonraron sus cuerpos unos con otros. ¿Por qué? Porque apartarse de la verdad de Dios, por apartarse ellos de la verdad de Dios, ellos perdieron su identidad. Escuche esto, cambiando la verdad de Dios por una mentira. Y cuando les hablo de esto, no solo le hablo puntualmente de esto, sino que cuando usted y yo nos apartamos de Dios, hermano, empezamos a caer en una mentira. Hoy día hay mucha gente que cree que está caminando bien. Escuche bien, que cree que está caminando bien, que incluso están pidiendo que Dios venga luego, pero están caminando en su voluntad y no en lo que Dios requiere para ellos. Hoy día hay mucha gente así, hermano, creyendo, esperando, rogando que Dios venga, pero caminando en su razonamiento, haciéndose sabio, en su propio pensamiento, cuando están caminando neciamente. Cuando usted y yo caminamos en nuestra propia voluntad, no nos espera nada bueno, porque el enemigo utiliza eso, nuestro pensamiento,
el no reconocer a Dios, a nuestro Creador y la identidad que tenemos, ¿para qué cosa? Para colocar o sembrar una mentira en nosotros. Por eso la Biblia dice que cuando venga Cristo, los que se van a perder van a ser incontables como la arena del mar. La Biblia nos enseña que va a llegar gente delante de Cristo, aún van a estar las ovejas, van a estar los cabritos. Y a uno les va a decir, pasen benditos de mi Padre. Y a otros les va a decir, no os conozco. Y a aquellos que les va a decir, no os conozco, le van a decir al Señor, pero si nosotros predicamos, nosotros estuvimos en la iglesia, estuvimos en la plaza, oramos. Y usted no se ha preguntado el por qué aquellos van a responder así y Jesús les va a decir, no os conozco. Es porque queriendo hacerse sabios se hicieron necios. Es porque caminaron en su propio razonamiento. Es porque no tuvieron en cuenta a su Creador, sino que se miraron más ellos mismos. Miraron más lo creado que al Creador. O sea, caminaron fuera de su identidad. Por eso Jesús les va a decir, no os conozco. Si viene alguien a su casa y le toca la puerta y dice, oiga, yo soy su hijo. Y usted dice, no, ¿a dónde? Yo no te he visto nunca. Caminaron fuera del propósito de Dios. Y al caminar fuera del propósito de Dios, caminan fuera de lo cual o para lo cual fueron creados y fueron llamados. Porque el apartarse de la verdad de Dios, por apartarse ellos de la verdad de Dios, ellos perdieron su identidad cambiando la verdad de Dios por una mentira. Y es lo que nos sucede a muchos de nosotros en este tiempo. Por eso le decía, esta es una verdad dura, fuerte, pero real. Real, porque fue escrita hace cuántos miles de años atrás para los tiempos que estamos viviendo hoy. Y dice que adoraron y sirvieron a la creación en lugar de adorar y servir al Dios creador, a quien dice, a quien sea la honra y la gloria. Esa fue la razón, escuche esto, por la cual Dios los dejó seguir en sus pasiones vergonzosas. Esa fue la razón por la cual Dios no los frenó. Porque ellos no miraron al Creador. Pues no miraron al Creador, nunca buscaron conectarse con Él. Sino que ellos miraban lo creado, ¿sí? Y buscaban el bien para lo creado y no el bien o la gratitud para el Dios creador. Por eso fueron entregados, ¿sí?, a la vida que llevaban, a pasiones vergonzosas. Aquí dice que sus mujeres dejaron de tener relaciones sexuales con los hombres, que es lo natural, y empezaron a tener relaciones sexuales con las mujeres. Y que de la misma forma pasó con los hombres, dejaron de tener relaciones sexuales con las mujeres, que es lo natural, y empezaron a desearse entre ellos. Pastor, ¿y este es un mensaje excluyente? No. Es un mensaje que nos habla de que lo que estamos viviendo hoy estaba escrito. Escuche, estaba escrito. Y como estaba escrito, también hay una salida para ello. Hay un remedio para ello. Hay un antídoto para ello, y el antídoto se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo, se llama recibir aquella identidad que Dios nos dio como hijos y vivir en esa identidad, porque usted y yo fuimos creados para la alabanza, la honra y la gloria del Creador. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y recibieron en sí mismos, dice la Biblia, el pago merecido por su desviación, ya que la gente creyó que no era importante conocer a Dios. Y por creer que no era importante conocer a Dios, Él, dice la Biblia, los dejó que siguieran pervirtiendo su mente y terminaron haciendo lo que no debían. Volvimos al verso 26, 27. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Por qué Dios los entregó a pasiones vergonzosas? Por esto dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron, dicen, su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Entonces, lo que nos está diciendo Romanos en el capítulo 1, versos 26 y 27, es que el hombre se extravió. Dios no se extravió, ni se perdió, ni los dejó. El hombre se extravió. Se llamaba Juan y dijo, no, me llamo María.
El hombre buscó su propio camino. El hombre se extravió. Que el hombre perdió su verdadera identidad espiritual. Cuando perdemos nuestra identidad espiritual, entramos en hechos, en actos vergonzosos, y no necesariamente lo que habla Pablo aquí en Romanos, sino que en toda clase de hechos, mentira, odio, hermano, entramos en cosas que Dios, para lo cual Dios nunca nos llamó ni nos creó. Que el hombre entró en pasiones vergonzosas y en todas las que usted ve en este mundo caído en este tiempo. ¿Por qué? Porque se perdieron los principios. Escucha bien, se perdieron los principios, por eso los principios son importantes. Claro, los principios son, ¿quién soy yo en Cristo? ¿Quién es Cristo para mí? ¿Qué hizo Cristo por mí? ¿Qué me entregó? Son importantísimos, porque eso a usted lo recuerdan, lo llevan a recordar siempre cuál es su verdadera identidad. ¿Cuál es su verdadera identidad? Hoy día al mundo, a la juventud, hermano, no le importa. No le importa lo que a Dios le importa. Hoy día el hombre, la mujer no cuida, no se cuida, no cuida lo que tiene que ir, no cuida su identidad para llegar un día a lo que Dios ha reservado para ellos, conforme a lo que Dios planeó o requirió también de ellos. Por eso es importante que los jóvenes en este tiempo, escuchen, puedan entender de que lo que estamos viviendo está en la Escritura para nosotros. De que lo que nosotros muchas veces, las decisiones que muchas veces tomamos o hacemos, hermano, Dios también nos enseña de eso, nos advirtió de eso. ¿Para qué? ¿Para qué cosa? Para que nuestra mente no sea una mente reprobada. Para que no caminemos con un corazón entenebrecido, escúcheme bien, sin sentido. O sea, tomando decisiones a tontas y a locas, desconociendo que usted y yo fuimos creados para una cosa. Que tenemos un creador, que ese creador está siempre mirando en todo, en cada lugar y todo lo que hacemos. El salmista dijo, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿En dónde me voy a esconder de ti? Si fuera lo alto, allí tú estás. Si fuera lo profundo, ahí tú también estás también, dijo. Entonces, porque se perdieron los principios, se perdieron los valores y comenzamos los seres humanos a cometer esos vergonzosos, no solo en la parte sexual, no solo apartándonos de lo que Dios había establecido, sino también en la misma corrupción que podemos ver hoy día. ¿Por qué? Porque se perdieron los principios, se perdieron los valores. El ser humano comenzó a cometer hechos vergonzosos, no solo en lo sexual, sino también a través del egoísmo, en donde cada quien muchas veces busca por encima del otro lograr sus propios propósitos. ¿Y todo esto por qué? Porque se perdió la verdadera identidad. Porque se perdió la verdadera identidad. Y por esa misma razón, por perder su identidad, es que muchos viven alejados del verdadero propósito de Dios. Por eso hoy día hay mucha gente afuera, alejado del para qué Dios los creó, del por qué. Yo le aseguro que si usted le pregunta a la gente, hay mucha gente que si usted le preguntara, por ejemplo, hermano, ¿usted sabe para qué Dios lo creó? Le aseguro que no tendrían respuesta. Le aseguro que no tendrían respuesta. Si le preguntáramos a alguien, ¿tú sabes para qué Dios te creó? Muchos dirían para ir a la iglesia. Y es para Dios glorificar su nombre a través de nosotros. Porque a través de usted la tierra es llena de su gloria. Por esa misma razón, por perder su identidad, es que muchos viven alejados del verdadero propósito de Dios. Es por eso que muchos, por perder la verdadera identidad, es que andan en la vida sin sueño. A lo mejor con una buena situación, a lo mejor con muchos beneficios a su lado, pero vacíos espiritualmente porque perdieron su verdadera identidad. Es como le explicaba el ejemplo, es como cuando usted está en un lugar y se siente como extraño. ¿No le ha pasado a usted que muchas veces cuando está lejos y llega a un lugar, mire, pasa a veces con algunas personas que de repente llegan a la casa de Dios? Cuando usted llega a la casa de Dios, usted debiera llegar a su casa, a la casa del Padre, a la casa de su Creador, ¿sí?
Claro, y usted debiera sentirse, oh, qué bueno, qué rico estar acá, qué rico el ambiente, oh, me encanta ver a mis hermanos. Es como ver a la familia. Porque, hey, cuando usted pasa eso en ustedes, porque su identidad, escúcheme bien, sigue intacta. Con errores, con situaciones, pero mi identidad todavía, hey, yo la he cuidado, la mantengo. Pero muchas veces llegamos y nos sentimos como el patito feo así, como que me hablarán a mí, estaré bien aquí. ¿Y eso es por qué? Porque perdimos la comunión, escúcheme bien, con el Creador. Perdimos la comunión con Dios. Y es como cuando usted muchas veces, le vuelvo a colocar este ejemplo, de repente con un familiar, usted perdió la comunión por tiempo, no le habló, no se habló. Cuando llega como extraño, aunque antes, escuche, la relación que ustedes tenían haya sido fuerte, estrecha, así fuerte. Pero uno llega como extraño, es como que algo falta, hay como un vacío, como que algo falta. Cuando perdemos la comunión con Dios nos pasa eso. Escúchame bien, nos pasa eso. Estamos en la iglesia y no sentimos nada, no pasa nada. Es como que Dios nos habla y a nosotros es como que no es para mí, no, yo no lo necesito. ¿Y sabe por qué? Porque se perdió una relación. Vivimos para honrar lo creado y no a quien que nos creó. Y no a quien que nos creó. Por eso la importancia de la comunión con Dios. ¿Sabes por qué? Porque un día vamos a llegar delante del Señor y vamos a decirle, pero si yo estuve en la iglesia, pero si yo también estuve en esas reuniones que se hacían en las plazas, a lo mejor también oré, y el Creador le va a decir a su creación, no os conozco. ¿Y por qué si Él me creó? Porque nunca asumí la identidad que Él me dio. ¿Me entiende? Nunca asumí la identidad que Él me dio. Porque la identidad que Él me dio es para que yo viva espiritualmente. Es para que yo viva espiritualmente, para que tenga la vida de Dios en mí. Para eso Dios me dio una identidad. ¿Sí? Para poder buscarle a Él, conectarme con Él y hacerlo, escúcheme bien, de una manera correcta. Y esa es la razón del por qué muchos se encuentran amargados, confundidos, con nudos muchas veces en sus pensamientos o con cadenas en su alma que les impiden avanzar en lo que Dios los llamó. Y es por eso, es la pérdida de la verdadera identidad espiritual. Es por la pérdida de la verdadera identidad espiritual, porque fuimos creados, dice la Biblia, Génesis 1:27, a imagen y semejanza de Dios. Y cuando se pierde eso, nos sentimos como alejados. Es como que Dios parece que no me escucha. Es como que parece que yo oro y sé que no, a mí no me escucha Dios, pastor. Y Dios no escucha siempre. El problema es que nos cuesta percibir su presencia. Nos cuesta percibir que Él está conmigo, que Él está con usted, que Él está al lado nuestro siempre. ¿Y por qué nos cuesta percibir aquello? Porque no hay una comunión. Es como que usted llega a donde la persona y aunque la haya conocido, dejó de tratarla, de conocerla, de hablarle. Es como que llegó a esa persona y esa persona es como extraña para usted. Y a eso fue que vino Jesús. Vino a devolvernos eso que un día, el diablo nos robó a través de ese hombre llamado Adán. Es por eso que cuando usted y yo aceptamos a Cristo, ¿sabe lo que recuperamos? Recuperamos esa comunión con el Padre. Claro, recuperamos esa comunión con el Padre y volvemos a tener la identidad como hijos de Dios nuevamente. Por eso la persona cuando vuelve a Cristo, algo nuevo pasa en él. Se siente amado, se siente querido. La amargura se va y empieza a venir el gozo. La tristeza se va y empieza a venir la alegría. Los problemas siguen igual, pero hay algo que cambia dentro de esa persona. ¿Y sabe lo que cambia la identidad de él? Pues que ahora hay una identidad que lo lleva a pensar, no solo a pensar, sino que a sentir y a ver que en Cristo hay una nueva vida y nueva esperanza en Él. Por eso la persona antes andaba así y hoy día ya no anda más así, ahora cambió. Lo que le pasa a usted me pasa a mí. ¿Cómo andábamos en el mundo? ¿Cómo andamos hoy día en Cristo? Ahora si usted anda en Cristo como andaba en el mundo, preocúpese. Porque usted no se ha dado cuenta entonces la identidad que Dios le dio a usted.
No está reconociendo a su creador, está reconociendo lo que creó. Ahora, si empezamos a caminar en sus promesas, si empezamos a caminar en sus propósitos, empezaremos a recuperar esa identidad. Pero le repito, solo la recuperaremos a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que después de aceptar a Cristo y recuperar la verdadera identidad en Dios, el enemigo de nuestra alma, Satanás, el diablo, no se va a quedar quieto. Hay gente que dice, pastor, es que parece que ahora como que más busco a Dios, más problemas tengo. Claro, Satanás no se queda quieto. ¿Y por qué no se queda quieto? Porque sabe que hay una identidad que tiene que destruir. Porque si destruye su identidad, Él no viene a destruirlo a usted, viene a destruir su identidad en Cristo. Porque Él sabe que si destruye su identidad en Cristo, usted no se dio cuenta y ya lo destruyó usted. Si destruye la identidad que Dios le dio a usted, escúcheme, si destruye su identidad en Cristo, Él ya después no lo molesta más. Porque sabe que usted, bajo su propia decisión, empieza a caminar al lugar que Él quiere y no al lugar que preparó Dios. Porque su propósito, escúcheme bien, ¿por qué no se queda quieto? Porque el enemigo, el propósito de él, desde el principio y hasta el día de hoy, es robarnos la identidad. Fue lo que vino a hacer con Adán. Le quitó ese ser espiritual, esa identidad espiritual, por eso Dios lo tuvo que sacar de ese ambiente del Edén. El Edén era un ambiente. Dice que había un huerto en el Edén. Son dos cosas. El Edén era un ambiente. El Edén era un lugar, escúcheme bien, ellos estaban en la presencia de Dios, por eso Dios hablaba con ellos cara a cara. Y desde el momento que salieron de ahí, Dios los saca, se le acabó esa vida eterna que tenían. Ya el hombre empezó a tener fecha de vencimiento. Y el enemigo lo empezó a buscar. Entró en los hijos, ¿se acuerda? Caín, Abel. Empezó a entrar, empezó a hacer de la suya. ¿Por qué? Porque perdieron esa identidad. Por eso, pasaron tantas cosas. Vino otro tiempo en donde Dios tuvo que enviar un diluvio. Por eso tuvo que venir Cristo a restaurar eso en nosotros. Escuche bien, tuvo que venir Cristo a restaurarlo y Él no va a venir nuevamente a restaurarlo. Él hoy día va a venir, escúcheme, Él va a venir y va a venir por los que han conservado su identidad. Él ya no viene a restaurar las cosas. Él viene a buscar a aquellos que han perseverado hasta el final, con aquella identidad que Dios les dio. Hoy día hay mucha gente, escúcheme, que perdió su identidad. Hoy día hay gente, el sistema nos ha mentido tanto, escúcheme bien, el sistema de este mundo nos miente tanto que hoy día ya nos quiere cambiar el orden de las cosas. ¿Sí? Nos quiere cambiar el orden de las cosas. Hoy día ya, usted sabe que ya el apellido de la mamá pueden colocarlo primero. Cuando el orden de Dios no es ese. Por eso el hombre y la mujer hoy día dicen, no, alaban más la creación que al creador. Por eso Dios, ¿qué es lo que hace? Entenebrece su mente. Escuche, entenebrece su mente, su corazón, para que ellos no les pueda resplandecer la luz de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos eligieron esa opción. Porque el propósito desde el principio y hasta el día de hoy es ese. El propósito del enemigo es robarnos nuestra identidad. Es impedirnos cumplir el plan, el sueño y el propósito que Dios tiene con nuestra vida. Es por eso que Él va a tratar de bombardear su mente con pensamientos de derrota. Escuche bien, va a bombardear su mente con pensamientos de derrota. Porque la verdad de Dios es que usted y yo en Cristo somos más que vencedores. Pero Él nos bombardea con pensamientos de derrota. Hoy día hay gente que dice, no, soy un gusano. No, yo no tengo esperanza. No, yo creo que eso es para otra gente, para mí no, soy muy malo, he sido muy malo. Eso es lo que coloca el enemigo en nuestra mente. No, yo no voy a cambiar, no, esto no lo voy a dejar, no voy a poder soltarlo. Eso es lo que coloca Satanás en nuestra mente. Nos bombardea con pensamientos porque viene a cambiar una verdad de Dios por una mentira de Él. Lo hizo con la mujer y el hombre, lo primero que Dios creó. Por eso Él va a tratar de bombardear su mente con pensamientos de derrota, de fracaso, con pensamientos de culpa, para luego empezar a crear sentimientos contrarios a lo que Dios quiere y a lo que Dios tiene para nosotros. Claro, y si usted y yo le seguimos el juego a ese enemigo de nuestra alma,
así como se lo ha seguido mucha gente en este tiempo. Entonces, como le decía al principio, entramos como en una especie de fuga y empezamos y dejamos de confiar en Dios. Como que nos apartamos de Dios, como que nos fugamos del Señor, como que decimos, no, hoy día no, yo no quiero al Señor hoy día quiero lo que mi cuerpo quiere, lo que mi mente quiere, lo que mis pensamientos quieren. Dejamos de creerle a Dios, dejamos de creer en sus promesas y dejamos de vernos como bendecidos de Dios. Dejamos de vernos, escúcheme bien, como bendecidos de Dios, porque usted es un bendecido de Dios. Claro, usted es un bendecido de Dios y eso es algo que usted no puede, escúcheme bien, dejar que el enemigo se lo cambie en su mente. Porque como usted piensa en su corazón, así usted va a vivir, se va a comportar, va a caminar. Pero si usted y yo caminamos como lo que Dios dice que somos, hermanos, lo que Dios dice que somos, eso será lo que va a venir a nuestra vida. Y le digo por qué. Porque empiezan los pensamientos de derrota, de tristeza, de dolor, de amargura y poco a poco nuestra identidad en Dios se vuelve a distorsionar. Por eso pasó lo que pasó con esta gente acá en Romanos. Empezaron, escúcheme bien, a darle más crédito a sus mentes, a sus deseos, a lo que el enemigo colocó allí, y empezó a cambiarle el enemigo una verdad de Dios por una mentira del diablo. O sea, ¿qué es lo que pasó? La identidad en Dios que tenían ellos se distorsionó. Poco a poco nuestra identidad en Dios se vuelve a perder hasta que terminamos lejos de lo que Dios quiere y lejos de lo que Dios tiene para nosotros acá en esta vida. Cuando nosotros le damos crédito a lo que pensamos, a nuestro propio razonamiento, a nuestra propia verdad, y no a aquel que nos crea, no a aquel que nos creó, empezamos a caminar bajo nuestros propios pensamientos. Y el pensamiento del hombre, la Biblia es clara cuando dice que lo va a llevar a un final de muerte. Todos los caminos al hombre le parecen buenos, justos, dice, en su propia opinión, dice. ¿Sí? Dice, más su final es de muerte. Todo el camino del hombre, ni aunque el hombre sea más sabio, aunque el hombre sea el más inteligente en esta tierra, si su pensamiento está fuera del pensamiento del Creador, el camino de ese hombre lo va a llevar a muerte y no a vida. Aunque el hombre sea, le digo, una persona muy sabia acá en la tierra. Pero si su sabiduría está en lo creado y no en su creador, lo va a llevar a muerte. Por eso la Biblia dice, el apóstol Santiago dice que el que quiera sabiduría, escuche bien, dice, pídala a Dios. O sea, la sabiduría no viene del hombre, viene de Dios. La inteligencia viene del hombre. El estudio, el saber, el conocimiento viene del hombre. Pero la sabiduría viene de Dios. ¿Por qué? Porque la sabiduría es el principio, escuche, es el principio que tiene una persona. Es un principio que tiene una persona. Y el principio que tiene esa persona es siempre mirar a Dios, es el temor a Dios. Por eso la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el respeto, la reverencia al Creador. Y al final llegamos a caminar en otros caminos y hacia otros lugares que al final no son para nada provechosos para nosotros. Por eso Jeremías 15 dice que aunque estemos en este mundo rodeados de situaciones difíciles, de personas difíciles, de situaciones que nos quieren apartar y robarnos nuestra verdadera identidad, Jeremías dice que son ellos los que tienen que convertirse a nosotros y no nosotros a ellos. Mire lo que dice Jeremías. Jeremías 15, 19. Dice, por tanto, así dijo Jehová. Escuche bien. Dice, si te convirtieres, yo te restauraré. ¿Y sabe a quién le está hablando? A Jeremías. Mire, aquí Dios le está hablando a Jeremías. O sea, es como Dios nos está hablando a nosotros. Este no es para el que está afuera, es para los que estamos acá. Por eso Dios le dijo, si te convirtieres, yo te restauraré. ¿Por qué vivimos alejados de Dios? ¿Por qué vivimos amargados, en tristeza? ¿Por qué vivimos con una mentira como que somos lo peor? Cuando Dios dice, hey, tú eres un bendecido, un bendito, un bienaventurado, un dichoso. ¿Por qué? Porque no hemos hecho ese cambio de la conversión. Escuche bien. Seguimos en nuestro propio entendimiento y con nuestro corazón entenebrecido.
Porque le estamos dando lugar o le damos más lugar a lo que queremos, a lo que pensamos, a lo que anhela nuestro cuerpo y no a lo que nos demanda el Creador. Por eso Dios le dice a su profeta, Jeremías le dice, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí, le dijo, estarás. Y delante de mí, o sea que a ellos que le dice que cuando lleguen delante del Señor y cuando el Señor les diga, no os conozco hacedores de maldad, es porque nunca se convirtieron, nunca se dejaron restaurar, escúchame bien, y nunca en verdad estuvieron delante del Señor, sino que estuvieron bajo o delante de sus propias ideas, de sus propios pensamientos. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, le dijo. Escucha bien, si sacaras lo bueno de lo malo que hay en ti, serás como mi boca. Serás como mi boca. Le dice, conviértanse ellos a ti. Le dice, y tú no te conviertas a ellos. Porque ese era el problema de Jeremías. Era que él aceptaba más lo que decía la gente que lo que decía aquel que lo envió a su creador. Era que le creía más a lo que podía hacerle la gente que a lo que Dios le mandaba hacer. Y muchas veces pasa eso con nosotros. Le creemos más a lo que dice la gente que a lo que Dios estableció para nosotros. Creemos más lo que nos presenta este mundo que lo que Dios ha preparado para nosotros. Por eso en este tiempo el enemigo tiene, escúcheme, tan engañado a tanta juventud. Los tiene perdidos, confundidos en su identidad. Confundidos. Hay jóvenes, yo veo jóvenes, he visto jóvenes, 12 años, 11 años, 2 niñas, 2 niños. Y uno dice, pero ellos ¿cómo? Y es un juego para ellos. ¿Sabe por qué? Porque es algo tan natural en este tiempo. Por eso usted tiene que preocuparse, escúcheme bien, tiene que preocuparse de hablarle a los suyos. Tiene que preocuparse de decirle la verdad de Dios. Les guste o no les guste, la quieran oír o no quieran oírla. Hay que decírselo, porque hay un tiempo en donde el enemigo viene a tomar una generación, escúcheme bien, para cortar lo que Dios está haciendo. ¿Se acuerda entre Malaquía y Juan y Mateo? Hubieron 400 años de silencio en donde no había palabra, donde no había nadie, escúcheme bien, que orara, que buscara de Dios. Por eso el pueblo incluso estuvo cautivo. Estuvo con sus templos cerrados, sus murallas en el suelo, sus puertas quemadas. ¿Por qué? Porque se apartaron de Dios. Dejaron la comunión con Dios. Dejaron de buscar al Creador y le dieron más lugar a lo creado, a lo que querían. Por eso muchas veces nosotros le damos más lugar a las cosas que queremos, que tenemos, que a aquel que nos las entrega. Y cuando hacemos eso, escúcheme, estamos caminando en un camino que no es bueno para nosotros. Que no es bueno para nosotros. Por eso Dios le dice a Jeremías, si te convirtieres yo te restauraré. Y delante de mí, le dijo, estarás. Y si entresacaras lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse, le dice al final, ellos a ti, no te conviertas tú a ellos. Mire aquí ya terminando. Entonces estamos viviendo tiempos difíciles, ¿no? Estamos viviendo tiempos peligrosos en donde el enemigo de nuestras almas no está quieto, acuérdese de eso. Y como no está quieto, él va a utilizar las circunstancias contrarias. ¿Sí? Va a utilizar la crisis, va a utilizar a personas cercanas para distraer y distorsionar nuestra verdadera identidad para hacernos apartar de Dios. Por eso recuerde que la causa por la cual este mundo está en decadencia y la causa por la cual muchos seres humanos se sienten atados, se sienten con cadenas que le impiden avanzar, es por la falta y la pérdida de su identidad. Génesis 1:27. Dios nos creó y a imagen de Él Dios nos creó. ¿Sí? Y creó Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. O sea, Dios, escúchame bien, Dios hizo de nosotros seres espirituales. Seres espirituales, acuérdese, seres espirituales, nosotros somos espíritu. ¿Quién es su padre? Dios, ¿cierto que sí o no? ¿Y la Biblia qué dice que Dios? Dios es espíritu. ¿O no? Si su padre espere, usted no puede ser Guzmán.
no? Y si Dios es espíritu, usted no puede ser carnal, pues. Por eso Él busca que le adoren, los adoradores que Él busca que lo hagan en espíritu y en verdad, porque no hay otra forma de adorar a Dios, pues. No hay otra forma de acercarnos a Él si no es reconociendo nuestra identidad. ¿Cómo le vamos a decir Padre si no reconocemos nuestra identidad? Como alguien que no lo reconoce a usted, que nunca lo ha visto a usted, nunca le va a venir a decir, hola papá. Dice, chuta, que sos fresco. ¿Cómo que papá? Yo nunca anduve ahí. Pero claro, si no hay una relación, no hay una comunión, no hay nada, no hay un parentesco, no hay nada, ¿cómo yo voy a ir a Dios? Oh, Padre. Y Dios dice, porque tenemos que ir en nuestra identidad. Cuando usted va en nombre de su papá, tiene que ir con su carnecito, su carnet de identidad, pues, para verificar que usted es hijo de, ¿o no? Y un poder de Él que a usted lo autoriza para hacer en nombre de Él lo que tiene que hacer. ¿Me está entendiendo? Porque a veces oramos y nada resulta. Porque vamos como pensamos y no como Dios requiere. Por eso Dios creó al hombre a su imagen y a imagen de Dios lo creó. ¿Sí? Varón y hembra los creó. Hizo seres espirituales. Para que no adoren lo creado, sino a quien los creó, a su creador. Por eso lo hizo a imagen y semejanza de Él. Para que el hombre no perdiera de vista a su creador. Porque a poco nos hemos ido alejando de Dios, alejando de sus promesas, alejando de sus caminos. Malaquías 3 dice algo bien interesante que es importantísimo que podamos aplicar en nuestra vida el día de hoy. Y eso es que nos volvamos a Dios. Y dice que Él se va a volver a nosotros. Miren lo que dice Malaquías 3:7, capítulo 3, verso 7. Dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Desde el día de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardaste. Por eso es que es importante que usted guarde la palabra de Dios. Porque ¿cómo usted no se va a apartar de Dios? Escuche, ¿cómo usted se va a mantener en Dios si no guarda la palabra? Yo amo a Dios, pastor. Jesús dijo, el que me ama, guarda mis mandamientos, guarda mi palabra. El que no me ama, dijo, ¿se acuerda la predicación del otro día, no? ¿Cuál era el que no lo amaba? El que no guardaba su palabra. Por eso no nos engañemos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Dios dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ahora de identidad, pues. De volver a tener esa identidad, esa protección, esa cobertura, ese lugar. Y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Más dijiste, ¿qué dijo el pueblo? Dijo, ¿en qué hemos de volvernos? Caminaban en su propio razonamiento. Se hallaban bien, por eso decían, ¿y en qué hemos de volvernos? Es como cuando usted escucha el mensaje y dice, ¿y a quién le estará hablando el pastor? Claro, es como cuando usted escucha el mensaje y empieza a mirar entre reojos, ¿será el hermano? ¿Será la hermana? Porque caminamos en nuestro razonamiento. Y al caminar en nuestro razonamiento, dice la Biblia que Dios entenebreció el corazón de aquellos que perdieron su identidad. ¿Sí? O sea, caminaban a oscuras. Sus pensamientos no eran claros. Y la Biblia dice que lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera en nuestro camino. O sea, es la palabra de Dios la que aclara cada paso que tú y yo damos, cada decisión que tomamos en la vida. Por eso si nos hemos dejado engañar en nuestra mente, si nos hemos dejado engañar en nuestros pensamientos, en nuestro corazón y poco a poco hemos dejado de creer, si nos hemos apartado del Señor, pidámosle perdón. Y tenemos abogado para con el Padre y la misericordia de Dios cada mañana que se renueva sobre nosotros, pues. Escuche bien, que el enemigo no nos venga a decir, no, ya no hay vuelta, ya no hay perdón, hicimos mal. La Biblia dice que de momento que nos volvemos a Dios, Dios es amplio en perdonar. Pero necesitamos reconocer aquello, si no vamos a seguir caminando como caminamos.
Pidamos perdón a Dios cuando dejamos muchas veces que nuestros sentidos sean engañados y decidamos volvernos a Dios. Decidamos volver nuestra mirada a Dios y decidamos volver a caminar con Él. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestra verdadera identidad está con Él y a través de Él. Escúcheme bien, está en Cristo y a través de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo seres espirituales. Dios nos hizo con alma, nos hizo con pensamiento, nos hizo con voluntad también. Claro, y nos hizo habitar en un cuerpo físico, y eso usted y yo lo sabemos. Pero que la parte más importante entre el cuerpo, el alma, escúcheme bien, es esa parte que Él puso en nosotros, la parte espiritual. Esa es la parte que tiene que cuidar usted. Porque si usted cuida su parte espiritual, usted lo que está haciendo es cuidar también su alma. Escúcheme bien, porque es el alma la testaruda. Es el alma la que busca lo natural. Es el alma la que busca los deseos de esta carne. Es el alma, pero si usted cuida su parte espiritual, está cuidando su alma, porque su alma no será más que lo que es la parte espiritual en usted. Pero la persona que no cuida su parte espiritual le pasa lo que leíamos en Romanos 1, 26, 27, 28. Se confunden. Y el enemigo usa eso para nublar su mente, nublar sus corazones y traer, escuche, mentiras. Para traer mentiras en medio de una verdad que Dios ha puesto en ellos. Por eso dice que fueron extraviados. Extraviados, eso quiere decir que iban bien. Pero algo los extravió, los confundió, los sacó. Y sabe que fue el sacar la vista del Creador. El sacar la vista de aquel que los creó y el para qué los creó. Por eso usted, escuche, si usted tiene que buscar saber el para qué Dios a usted lo creó, Dios no nos creó solo para estar sentado en una silla, en una iglesia, hermano, no. Nos creó para buscarle, para amarle, para adorarle, para tener siempre una necesidad de Él, porque Él es la fuente. Por eso nos hizo imagen y semejanza, para tener siempre lo de Él, para vivir siempre por Él. Por eso debemos decidir acercarnos a Dios. ¿Para qué? Para recuperar eso que a lo mejor hemos perdido. Para recuperar esa parte espiritual, para recuperar esa verdadera identidad que Dios nos dio. Claro, fortalezcámonos en Dios para no permitir que las circunstancias contrarias nos engañen y nos aparten de nuestra verdadera identidad. Que cuando el enemigo venga con una mentira, usted la reconozca. ¿Se acuerda Eva cuando estaba en el huerto? Ah, no, si Dios dijo que no comieran de ningún árbol. Eva conocía la verdad, le dijo, no, Dios no dijo así. Dios dijo que de todo árbol podíamos comer, menos de ese le dijo. O sea, estaba clarita, la conocía, pero algo la extravió. Porque así es el enemigo. Escuche bien, nosotros sabemos hacer lo bueno, pero él viene con esas medias verdades. Y viene una vez y viene de nuevo. A Eva le dijo, ay, Eva le dice, si sabe Dios que si tú comes de aquel árbol o de aquellos árboles o de aquel árbol, le dijo, que te dijo que no, vas a saber lo mismo que sabe él después. Escúcheme bien, vas a saber lo mismo que sabe él después. Y dice que Eva, escúcheme bien, dejó entrar ese pensamiento en su mente y dijo, y la Biblia dice que desde ahí a Eva le pareció algo bueno a su vista, a sus ojos. Desde ahí Eva, escúcheme, le empezó a dar lugar a los sentidos. Dice la Biblia claramente que le pareció bueno a vista de ella, a los ojos de ella. O sea, le empezó a dar lugar a los sentidos. La vista es uno de los sentidos que tenemos nosotros. Le empezó a dar lugar a lo del alma, escúcheme bien, y no a lo espiritual que le habló Dios. Por eso Eva después va y dice, sí, me parece bien. Y comió ella, y después va y le da de comer al esposo. Y Adán comió de lo que comió Eva, ¿sí? Y por causa de Adán hacer lo que no tenía que hacer, de no recibir, de no participar de lo que hacía Eva, porque quien tenía la autoridad en el huerto era Adán, fue sacado del huerto. ¿Sí? Y se acuerda cuando Dios le pregunta, ¿y quién te enseñó? Le dijo, no, dijo Adán. La mujer dijo, no, la serpiente
tuvo la culpa, ella me dio, tú la pusiste. Y después le preguntan a Adán, ¿y tú? No, la mujer que tú me diste, le dijo. Porque cada uno tenemos una responsabilidad en cómo usted y yo decidimos. ¿Sí? No, es que, ¿sabe qué? Es que no, es que no, me quedé acá, hice esto acá. No, cada uno tenemos que decidir. Porque un día vamos a llegar delante del Señor y usted va a tener que dar cuenta por su alma. Oye, es que el pastor, no, usted. Yo puedo dar cuenta por la mía y tengo una responsabilidad mayor, que es también el haber orado y el haberle enseñado, haberle hablado lo que está escrito de parte de Dios. ¿Sí? Ese extravío no puede ser en lo sexual, pero puede ser en sus decisiones. Sabiendo lo que es bueno, dice, no lo hacemos. Sabiendo si hay algo que no, aparta de la verdad. Póngase en pie, por favor. Porque solamente Dios quien tiene lo mejor preparado para nuestra vida y para nuestra familia. ¿Sí? Y para caminar en esa verdad usted tiene que reconocer a su Creador. Por eso que hay mucha gente que muchas veces reconoce más lo que Dios da que a quien lo da. Eso es lo mismo que hicieron ellos. Reconocen más lo creado que a quien lo crea, que al Creador. Y en toda área de nuestra vida nosotros tenemos que aplicar esto. En toda área de nuestra vida nosotros tenemos que buscar a Dios y darle gracias a Dios por todas las cosas. Tenemos un Dios, escúcheme bien, que cada día tiene algo nuevo para nosotros. Que cada día Dios tiene preparado algo para nuestra vida. Pero nosotros tenemos que mirarlo siempre a Él. Tenemos que enfocar nuestra vista en Él y que nuestras decisiones siempre sean tomadas conforme a lo que Dios estableció. ¿Sabe por qué? Porque si es conforme a lo que yo quiero, lo estoy haciendo, escúcheme, aunque no parezca malo, lo estoy haciendo bajo mi propio razonamiento. Y eso fue lo que confundió a esta gente. Eso fue lo que Pablo explicaba allí en Romanos, de lo que pasaba con la gente. ¿Sí? Hoy día hay mucha gente viendo moda, por eso bajo su razonamiento dice, ay, si lo hago yo también. Muchos chicos, muchos jóvenes así. Porque no dimensionan. Escúcheme bien, porque nunca han escuchado lo que dice Romanos 1, 26, 27, 28 y todo lo dice el capítulo 1. ¿Sí? Y viene el enemigo y los extravía de una verdad. Y por eso no hayan malo lo que sucede, sino que lo hayan entretenido, divertido. Cuando la Biblia dice que eso es malo. Y si es malo, no es medio malo, es malo. Amén. La Biblia dice que nuestro sí es sí y nuestro no es no, porque lo demás dice que procede de pecado. Amén. Oramos al Señor. ¿Me parece? Oremos al Señor. Demos gracias a Dios. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú como hijo nos enseñas, Señor. Como hijo tú buscas instruirnos cada día. Buscas cada día, Señor, no solo hablarnos, sino enseñarnos. Señor, nosotros podemos hablarle a nuestros hijos, pero es diferente a cuando les enseñamos, Señor. Padre, podemos hablarle y quizás ellos van a recibir lo que les dijimos. Pero si no les enseñamos, al momento volverán a hacer lo mismo, Señor. Pero es diferente, Señor, si les enseñamos. Padre, Jesús se preocupó no solo de predicar,